La economía, un indicador básico para el desarrollo sostenible de la ciudad. Y ya con nosotros vamos a pedirle que vaya abriendo el micrófono y que se muestre en pantalla a nuestro invitado de esta hora, Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y CEO de la Integral Consultores Group. Sus redes sociales @Leonardo J. Soto G. Hemos escuchado esto de que se plantea en Venezuela la desdolarización de la economía, con la justificación de controlar la inflación y rescatar los programas crediticios. ¿Cómo está, Leonardo? Bienvenido. Hola Mariela, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Siempre Y, gracias por la invitación. igual, y qué gusto, ahora nos vemos por acá y la gente puede rescatar estas entrevistas. Ya tenemos como un mes en YouTube y qué bueno que ya lo estemos estrenando con uno de los invitados fijos de nosotros en materia económica, que eres tú, Leonardo Soto. Tenemos una noticia y nosotros siempre te llamamos para que nos traduzcas, porque este tema económico nos afecta a todos en el día a día, pero es bien complicado de entender. Esto de rescatar los planes crediticios nos encanta porque creo que es un tema importante en Venezuela. Esto ha estado paralizado, pero desdolarizar, ¿eso es conveniente, no es conveniente? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo es ese proceso? A ver, bienvenido. Mira, la posibilidad de dolarizar la economía internamente en el funcionamiento básico está atado a un concepto que es muy sencillo y necesario en estos tiempos políticamente, económicamente y socialmente turbulentos. Confianza, Uh -huh. punto. Es decir, ¿por qué existe actualmente circulación multimoneda en la economía, más allá de los permisos relativos que el gobierno aplicó desde el año 2018? Porque las personas no confían en el bolívar. Lamentablemente, muchos venezolanos, presuntamente muchos, para no dar un monto exacto porque no lo tengo en sí en este momento, no confían en el bolívar. Y estamos claros de que los indicadores propios, inclusive, publicados por el Banco Central en los últimos años, han indicado que el valor del tipo de cambio se ha mantenido en una constante afluencia, llevando a picos el índice de precios del consumidor, a picos de inflación elevados que inclusive en algún momento de nuestra historia contemporánea y reciente rayaron un proceso hiperinflación que literalmente destruyó el poder adquisitivo del venezolano y quedó, y es importante que esto se entienda, además desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista psicológico. Quedaron cicatrices en la psiquis del venezolano que tal vez tenía en una cuenta bancaria ahorros en bolívares Sí, confiando en el bolívar sí. y que después de un par de años de hiperinflación apenas le quedaron un par de centavos de dólares después de quedar esa. Entonces, para tú lograr que una economía internamente hablando se desdolarice, tú tienes que darle al agente económico, al ciudadano al común, a la mayoría de los ciudadanos, la posibilidad de que el bolívar, además de mantenerse estable, es una moneda, es una divisa que conserva sus tres puntos focales, que son el valor de uso, el valor de cambio y el valor de ahorro. Actualmente el bolívar solamente tiene valor de uso, porque es la moneda de curso legal de Venezuela, lo utilizamos en transacciones diarias principalmente a través de medios digitales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como gobierno promuevo un proceso de desdolarización, ¿cuál es la pauta de confianza que le estoy dando al ciudadano, al agente económico, sobre la cual este proceso de hiperinflación no se va a volver a repetir cuando muchos ciudadanos entienden, saben o tal vez saborean que la estabilidad política que se vive, entre comillas, no es tan estable como se intenta hacer ver, más Sí. cuando hay un proceso electoral en puerta que Uh se va a -huh. celebrar este 28 de julio, donde además hay aires de aparentemente cambios de viraje o cambios en el timón de la dirección de la política en Venezuela. Por lo menos eso lo dicen algunas encuestas. Hay unas que favorecen al partido de gobierno y otras que favorecen al candidato unitario de oposición, pero bueno, es un tema relacionado Claro. con hacia dónde puede ir la economía relacionado con lo político. Claro, pero también desde el punto de vista del gobierno, y creo que lo conversamos la vez pasada, ellos se han planteado que hay que hacer unas transformaciones. De hecho, hablaron de unas 7T y toda la cosa. O sea, ellos están claros de que hay cambio necesario y también se están basando bastante en los empresarios, aunque con esto de la ley de pensiones realmente el empresario salió bien golpeado, porque más allá de que pareciera ser un
adelanto para que se tenga liquidez desde el gobierno para solucionar esta problemática de los jubilados, porque luego se descuenta en el impuesto sobre la renta, pues viene golpeando bastante duro a los empresarios y en consecuencia también a los empleados, porque entonces hay algunas decisiones que están tomando los empresarios. Sin embargo, como tú dices, esto es cicatrices de volver a confiar en el bolívar. Yo te digo desde tu punto de vista profesional en el análisis. O sea, ¿conviene? ¿Por qué el gobierno está haciendo esas propuestas en este momento y conviene o no una desdolarización? Mira, lograr que el bolívar vuelva a tener auge en todo sentido desde el punto de vista monetario le permitiría al gobierno hacerse con los más de 3.000 millones de dólares en efectivo, monto aproximado, pues de ojo, que están circulando en la economía de manera no formal. Podría hacerse con el afluente de remesas que siguen llegando al país por vías no regulares. Cuando digo no regulares me refiero a criptoactivos, a cuentas bancarias fuera del país, a cualquier otra forma por la cual los venezolanos fuera de Venezuela están enviando dinero a sus familiares acá en Venezuela. Eso le permitiría además que no exista ese punto de comparación permanente del venezolano al momento de tener bolívares o de transar bienes y servicios en bolívares con alguna moneda de referencia inmediata, sea el euro, sea el dólar, porque no se trata de desdolarizar, se trata de revalorizar el bolívar desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la psique del venezolano. ¿Por qué? Porque si tú vas a desdolarizar la economía, tienes que irte, por ejemplo, a la frontera Venezuela-Colombia, te estoy hablando de Táchira, sur del estado Zulia, te estoy hablando de Barinas, te estoy hablando de Apure, y ahí tienes que, ¿cómo lo llamaríamos? Especificar la economía, ¿sí? Porque allá quien domina es el peso, desde el punto de vista de la divisa de cambio. Si te vas al sur de Bolívar, está la moneda de Brasil, por ejemplo, o inclusive, según comentarios de personas que son bien en esa Igual el zona. dólar está presente en la frontera también. O sea, son tres Sí, monedas ahí. el dólar está presente en todas las relaciones de intercambio económico o financiero, pero hay otras monedas que también dominan la escena o pudiesen dominar la Sí. escena, como repito, puede ser el euro, puede ser el dólar, puede ser el peso colombiano, puede ser el real brasileño. Entonces, si tú le dices a la economía, vamos a desdolarizar y a darle al bolívar de nuevo la posición que merece, chévere. ¿Cuánto tenemos en reservas internacionales? ¿Cuánto es nuestro Producto Interno Bruto real? No solamente el estimado desde el punto de vista de la renta petrolera. ¿Cuál es nuestra tasa de crecimiento real de las industrias venezolanas basado en producción? O sea, porque el tema del Producto Interno Bruto es que está basado, uno, en la cantidad de petróleo que se produce y que se comercializa con o sin sanciones, y dos, con lo que se reempaca o lo que se consume o distribuye a partir de lo que la economía actualmente está en capacidad de importar. Y el Producto Interno Bruto está fundamentado en la capacidad de producción, en la capacidad de distribución de esta producción local. Actualmente la producción de rubros no tradicionales en Venezuela, aunque, ojo, Ha voceros mejorado. del gobierno, y yo respeto porque deben tener indicadores y datos oficiales para eso, Sí. todo, pues ellos como gobierno deben manejarlo. Ellos dicen que la mayor parte del consumo interno se está produciendo en Venezuela. Sin embargo, hay variantes de ese tipo de consumo, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, Uh-huh. en el caso de algunos textiles, en el caso de calzado. Si tú te das un paseo por la zona industrial de Valencia, por la zona industrial de Guarenas y Guatire, por la zona industrial de Palo Verde, aquí en Caracas, en Petare, te das cuenta de que las industrias no están en su mejor momento, no en su mejor situación. Entonces hay un tema aquí de contradicción. Yo sigo pensando que este discurso de la desdolarización tiene que ver con el tema de las diferencias ideológicas que tienen representantes de gobierno de Uh-huh. Venezuela con relación a la importancia de Estados Unidos en nuestra economía. Siguen negando la importancia de Estados Unidos en nuestra economía, y eso es un error. Estados Ya. Unidos es nuestro principal Pero cliente que nos compra petróleo. sí, pero en concreto, ¿es conveniente hacerlo en este momento? ¿Daría resultado el tema crediticio? Porque están mencionándolo como parte de un incentivo. ¿Y cuál sería la consecuencia para el venezolano? La recomendación tuya como profesional. En este momento no es conveniente lanzarse un plan apresurado de dolarización. Ok. Eso crearía desconfianza e incertidumbre, alimentaría el mercado paralelo de divisas, que aunque el gobierno sigue inyectando divisas a la economía, si se pretende hacer a la fuerza un proceso de dolarización, no habría confianza en lo que están haciendo. Ya. Muchos venezolanos buscarían vías alternativas, se generaría nuevamente un sistema de especulación
bien voraz y para el gobierno se le puede complicar el escenario. Ya. En el corto plazo, si intentan hacerlo a la fuerza y de manera acelerada. Un proceso de dolarización, sí, a 6 años tal vez, a 10 años tal vez, pero no en unos meses como ellos intentan hacer la mayoría de las cosas de este mundo. ¿Y es posible que vuelvan los créditos a Venezuela? Los créditos están, Mm, María. De hecho, la cartera crediticia en efecto creció en el 2023 por encima del sí. 60%, pero son créditos restrictivos, los Ujú. plazos de pago son muy cortos, los costos financieros son elevados, las solicitudes de garantía para el que está recibiendo el crédito son muy altas, es decir, no están al alcance de todos. Y lo que domina la pauta, o lo que dominaba la pauta crediticia en Venezuela, eran los créditos de ley de política habitacional, o en su efecto los créditos nómina que se le entregaban en su mayoría a Ujú. funcionarios públicos, los cuales hoy no tienen capacidad Ya. para pagar esos créditos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay créditos para un sector pequeño, pero la masificación del crédito está en función de la capacidad del poder adquisitivo del venezolano, que hoy lamentablemente sigue barmado. El Ujú. 70% del Sí, ciudadano venezolano, de la población sí. económicamente activa, no gana lo suficiente en comparación con el valor de la canasta básica. Bueno, hoy hablamos de ese análisis acerca de la propuesta del planteamiento de la desdolarización. Pero dado que vienen unas elecciones presidenciales y cualquier cosa puede pasar, sería excelente que hagamos otro programa en una oportunidad. Yo te voy a dejar con producción para hablar de lo que considera un profesional como tú es lo que debe hacerse en materia económica en un país que lo tiene todo para echar para adelante. Muchísimas gracias a Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y además CEO de la Integral Consultores Group. Síganlo en sus redes sociales, @Leonardo J. Soto G.